Cambiamos de conversación, no, vamos a seguir el mismo tema, pero cambiamos de diputado. Ahora nos vamos a la UDI con Jaime Belolio, que también está con nosotros en el estudio. Diputado, ¿cómo le va? Bien, pues buenos días. Buenos días. Misma pregunta para comenzar. El paquete de medidas anunciado por el gobierno, ¿qué le pareció? Aquí viene de vuelta a pelea. No, me parece que es una... Es con todo. Primero es un buen tono de la discusión y la conversación. Creo que el ministro Briones ha estado realmente bien en generar esos marcos de entendimiento, como lo ha llamado él, marcos de acuerdo que se hacen en el Senado y también en la Cámara de Diputados, y que permiten avanzar en algo que es evidente que necesitamos avanzar. Es decir, nosotros hicimos, desde la política, llamémoslo así, este acuerdo de paz y nueva constitución. Nos falta amarrar bien la parte de la paz. Pero por supuesto que estas medidas sociales, estas medidas de reactivación, no es para que aquel que no tiene ninguna causa, que está destruyéndolo todo en las calles, salga de la calle. O sea, a esa persona no le interesa que aumenten las pensiones, no le interesan las pymes, de hecho por eso las ha destrozado. Pero sí a la inmensa mayor parte de las personas que se manifestaron de forma pacífica o que estuvieron en sus casas apoyando esa manifestación por la idea de construir un país que fuera más justo y con más oportunidades. A esas personas sí le hace sentido. Y quizás una de las debilidades que tenía los distintos anuncios del gobierno es que se iban entregando como se llama? Por goteo. Claro, por goteo, con la técnica del salame, como de chiquitito. Entonces no se veía la intensidad de las medidas que se estaban instalando. Y entonces lo que hace ayer el ministro es eso, en el fondo darle un relato bastante más consistente, de decir, oye, son 5.500 millones de dólares, son muchos recursos que tiene el país, por supuesto que implica parte de deuda, implica parte de nuestros ahorros, pero tampoco puede ser algo que ponga en riesgo la sostenibilidad del país a largo plazo. Yo sé que esto es impopular decirlo, pero si es que Chile hoy día se endeuda a la mitad de su PIB, como han propuesto algunos, quien paga la cuenta no son las personas con más plata. Quien paga la cuenta de eso finalmente son las personas más vulnerables, que terminan teniendo más inflación, que terminan teniendo tasas mucho más caras para endeudarse, que terminan después pagando más. Probablemente el argumento, Jaime, también de muchos sea que la sostenibilidad futura está puesta en jaque hoy día y hay que hacer sostenible el país ahora en el corto plazo. Así es. No, y en eso estoy completamente de acuerdo. Y en esa dimensión, ¿te parece entonces suficiente lo que se está haciendo o tú crees que es posible todavía hacer un esfuerzo mayor? O sea, siempre pueden hacerse más esfuerzos. La pregunta es que si vamos a tener la seriedad también desde el mundo político para ponerle coto. Eso tienen que responderlo ustedes, ¿la tienen o no la tienen? Porque el llamado de Briones hoy día fue justamente la responsabilidad de los parlamentarios. Yo veo que muchas veces no las hay, pero después hay algunas altas expectativas que tengo de otras personas de oposición, sobre todo, y también de mi propia coalición, en que sí la pueden haber. Así como hay algunos de oposición que no quieren que haya ningún tipo de acuerdo y que lo único que hacen es tensionarlo todo, hay otros que no. De hecho, ustedes acaban de estar acá con el diputado Vidal, que yo creo que ha sido un aliado de la paz, la nueva constitución y el generar diálogo. Eso no significa que estemos de acuerdo en toda la medida, como es evidente, digamos, de la entrevista que le acaba de hacer y en muchas otras cosas, pero sí el bajar a hacer una política en donde considero que el otro es un válido y por tanto que puedo dialogar en un entorno democrático. Y eso yo creo que en estos días, por supuesto, que se rescata mucho. Ese maximalismo que uno ve que para ustedes puede ser más evidente en la oposición, también se ve con bastante fuerza en el propio oficialismo. Sí. Hemos tenido desde ahí también, en verdad, parlamentarios que han salido a pedirlo todo, a pedir más y que también consideran que nada es suficiente. ¿Cómo se maneja eso? ¿Quién tiene que manejarlo? ¿Hay una autocontención entre ustedes? ¿Falta a lo mejor más fuerza de parte del gobierno para intervenir y convencer? ¿Hay solamente una preocupación por la encuesta, por la reacción de la calle? ¿Falta conciencia del momento político que se está viviendo? ¿Cuál es tu diagnóstico de por qué el oficialismo también pica en el maximalismo, en el que uno puede entender caiga la oposición porque es oposición, digamos, ¿verdad? Independiente de lo responsable que sea o no. Pero la oposición puede siempre encontrarlo todo malo y todo insuficiente. Pero en un momento como este que desde el oficialismo venga eso, parece bastante más complicado. El otro día, si no me equivoco, fue el diputado Matías Walker que decía, bueno, si es que los propios partidarios de gobierno hacen indicaciones que son inadmisibles porque aumentan gastos, no nos pidan a nosotros que vayamos a defenderlo. Tiene un punto. Ahora, cuando ocurría lo contrario en el gobierno pasado, nosotros sí defendíamos el punto de que eso era inadmisible. Entonces también lo que uno busca en esa es la coherencia completa. Una cosa antes, hay también hartas personas de mi sector que dicen, pucha, nosotros veníamos empujando también una agenda que fuera más preeminentemente social, que no solamente significara más plata, sino que también una prioridad hacia las personas más vulnerables y todas esas capas medias que todos nos celebramos y nos aplaudíamos de que se han generado los últimos 30 años, pero significó que
hay literalmente millones de personas que están en torno a ese quintil más vulnerable. Y por tanto tienen una incertidumbre de futuro, y lo hemos hablado acá varias veces que me han invitado antes, en materia de pensiones, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de su seguridad, en materia de educación y las oportunidades en adelante. Entonces tienen temor de que si les pasa algo, vuelven a caer a la situación que estaban antes, o que están tan acogotados con deudas que cualquier cosa que se les mueva un poquito, terminan al final retrocediendo demasiado en su calidad de vida. Y eso era un diagnóstico que era bastante compartido, pero que faltaba ponerlo de verdad en una agenda de política pública. Y cuando nosotros lo solicitábamos, nos decían, no, es que no hay plata, es que tenemos estas otras prioridades. Sin embargo, ahora sí tuvo que haber plata. Entonces, todavía hay una decepción por parte de algunos de los partidarios del actual gobierno, de decir, oiga, lo pedimos durante un tiempo, no nos pescaron y tuvo que pasar esto para que ahora sí nos pesquen. Ya. Ahora, de ahí no se sigue que esa petición tenga que ser irresponsable, o que esa petición tenga que ser solamente medido por lo que te digan o no te digan en una movilización masiva en las redes sociales u otra. Entonces, ¿había que priorizar distinto? Por supuesto que sí. ¿Había que invertir más recursos del Estado? Por supuesto que sí. Y eso es lo que se está haciendo. No porque se hayan manifestado personas, sino porque era necesario hacerlo. Era por una convicción de que era necesario hacerlo. Pablo Vidal colocaba en cuestión la convicción o los principios finalmente, ¿verdad? Si logramos entender bien cuál era su punto, yo creo que apuntaba también al tema de los principios. Y a la poca claridad de los principios que están moviendo hoy día las propuestas del gobierno. Jaime Belolio tiene claro cuáles son los principios rectores de la postura del gobierno hoy día. A ver, yo obviamente me metí a la política por convicción y no porque me fuera a sentir más bacán, digamos, por el hecho de estar en política. Y uno lo que tiene que hacer es ver cuál es su margen, qué es lo que sí está disponible a negociar, entregar, discutir y cuáles son las cosas que no está disponible. Entonces, hacer hoy día una política más agresiva en materia de una agenda social, que significa endeudamiento del país, que significa muchos más recursos y priorizar esa parte, ¿es algo contrario a nuestros principios? En absoluto. Al contrario, es algo que nosotros estábamos diciendo hace bastante rato. Sí tiene que ir amarrado, en mi opinión, también, de hacer una reforma hacia la burocracia del Estado. Y un solo ejemplo, y creo que ha salido harto también. Antes de impuestos, que es lo que le llaman algunos economistas la desigualdad de mercado, la desigualdad que produce Chile no es tan distinta a la que se produce en otros países de Europa. Sin embargo, después de impuestos, nuestra desigualdad se mantiene casi igual. Pero en esos otros países de Europa disminuye casi a la mitad o muy significativamente. Eso sí tiene que ver con la estructura impositiva, pero también tiene que ver con la estructura del Estado. Es decir, que los recursos que se transfieren desde el Estado hacia las personas pasan como por un filtro. Y ese filtro, que es la burocracia del Estado, termina significándole pocos recursos finales a las personas. Eso yo creo que hoy día también nosotros tenemos que amarrarlo, también tenemos que hacer ese fundamento. Segunda cosa, el orden público. Entonces, distinguir radicalmente de las personas que se manifiestan masivamente y pacíficamente de aquellos que no tienen ningún interés de eso y que estamos en este riesgo de que se genere una especie como de crimen organizado, como pasó en otras partes del mundo, en donde son ellos quienes intermedian a la población que quiere manifestarse pacíficamente de las fuerzas policiales. Si eso pasa, obviamente estábamos en un problema todavía mucho más grave porque se pone en riesgo nuestra institucionalidad democrática. Y yo creo que ahí hay un punto que es difícil de salir. No sé exactamente cómo se hace, pero se ha perdido la legitimidad del uso de la fuerza. Entre otros porque cuando, y esto yo lo decía para la acusación constitucional, cuando uno ve la acusación constitucional contra Andrés Chadwick y se relatan los hechos que pasaron el 16, 17, 18 de octubre y después 19 de octubre, no aparecen en ninguna parte de esa acusación los hechos del incendio del metro que fue coordinado. Que todavía no sabemos quién fue. Simultáneo y en dos partes de la ciudad y después las carreteras y después, etcétera. No aparecen. Entonces uno no puede después decir que es desproporcionado el uso de la fuerza cuando no pones ni siquiera un contexto de cómo se tiene que ocupar esa fuerza. Está diciendo que nunca se puede ocupar la fuerza pública en la práctica. Y eso hoy día está en riesgo. Y de nuevo, así como hay márgenes en los que uno tiene que decir, mira, estas cosas no, porque significan ya ir mucho más allá de los principios que me orientan, lo mismo pasa con el orden público. Y el margen del orden público es el respeto a la ley y sobre todo el respeto a los derechos humanos. ¿Cree, como no pocos en su sector y fundamentalmente en su partido, que el gobierno ha sido muy blando en materia de orden público? No, yo no creo que el gobierno haya sido blando. Yo creo que el gobierno se ha visto sobrepasado por materia de orden público. Y es que arrastrábamos en el pasado una serie de deficiencias institucionales. Y a veces uno se nos olvida, pero cuando asume este gobierno,
al final terminan saliendo cerca de 40 generales de carabineros, dado los casos que habían ahí, y para qué decir en el ámbito de la, comillas, inteligencia que había en carabineros, que después fueron a implantar pruebas falsas. Entonces, obviamente que eso se genera se mueve el piso en materia de carabineros. Está bien, pero a este grupo de en personas ejército. eso no le importa. Lo que le importa es que se ordene la calle. Y acusan al gobierno de estar siendo débil en el orden del Es que todos queremos que se ordene la calle, po. La pregunta es si tienes la legitimidad suficiente, las policías, para ir y ordenar la calle. Y yo creo que eso es lo que está puesto en duda hoy día en la práctica. Entonces, el amarrar, como ha hecho bien el ministro Briones, decir, mire, todas estas son las medidas que estamos haciendo. Y tenemos que tener esta ruta de una agenda social también compartida, en donde espero la misma generosidad, la misma... lo que pasó cuando firmamos el acuerdo de paz y nueva constitución es que muchos de nosotros tuvimos que sacar las armaduras típicas que nos ponemos, dejar de lado los egos y las chapas de los partidos. Bueno, yo espero que pase lo mismo también en esta materia. Con esa transversalidad es que se puede volver a recuperar la legitimidad del uso de la fuerza en el marco de la legalidad y en el marco del respeto a los derechos humanos. Jaime Belolio, ¿tiene uno la sensación de que el debate constitucional, que está circunscrito hoy día al trabajo de la Comisión Técnica, ¿verdad?, estuviera siendo medio cooptado por los partidos? Y eso probablemente es el peor consejo que alguien le podría haber dado al proceso. Pero es que lo que pasa es que es un acuerdo institucional de los partidos también. Entonces, lo que hace esta comisión técnica es llevar adelante definiciones que los partidos han tomado y luego lo ponen en la práctica, porque esto es un paquete de medidas que igual tiene que ir al Congreso. Ahora, y aquí lo mezclo con una pregunta que me hacías antes. ¿Nos imaginábamos en Chile Vamos a estar discutiendo en una comisión técnica sobre cuotas, sobre cómo hacer esta convención constituyente? No, pues obvio que no. Ahora, ¿significa eso una cuestión puramente como de que renunciamos a nuestros principios, como me acusan algunos? No, en absoluto. Y aquí déjame poner un ejemplo. La actual Constitución ya estaba suficientemente trizada en muchos aspectos. Por de pronto, cuando uno veía que habían jueces activistas que a través de recursos de protección hacían políticas públicas. Por ejemplo, cuando uno veía que el contrapeso que tenía que hacer el Tribunal Constitucional en materias de inadmisibilidad de propuestas en el Congreso, por ejemplo, cuando se elevaba al gasto público, siendo que nosotros los diputados no tenemos atribuciones, ¿y qué es de lo que te dicen algunos? Bueno, anda al TC para ver si te atreves. ¿Qué significa eso? Significa que tampoco estaba funcionando como contrapeso. Y así en muchos otros aspectos. Entonces, yo creo que la Constitución que nosotros tenemos, a la cual yo por lo menos los últimos 15 años me dediqué muy fuertemente a promover alguna de sus ideas y a defender otras, creo que ya cumplió su ciclo. Y cumplió su ciclo porque hoy día ya, de facto, estábamos operando como si hubiera otra Constitución. Entonces, ¿cómo no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo en una nueva, que no sea una locura bolivariana como quieren algunos? Porque eso ya quedó descartado. De hecho, ellos, los que quieren eso, no se subieron al acuerdo. Y todavía lo siguen tensionando para que se caiga. Eso ya no pasó, evidentemente no pasó, sino que más bien lo que se discute es en el margen y no en el Así centro de cómo debería ser la Convención Constitucional. Sí. ASAP, no sé, va. Sí, es una asamblea constituyente, sí, está claro. Si uno tiene una asamblea constituyente, no va a tener nada que evocarle a ninguna de las que, desde el punto de vista de la caricatura, por decirlo así, o de las que han generado más ruido, conocimos en los últimos años en nuestra Latinoamérica, fundamentalmente la de Bolivia, de alguna manera, perdón, la de Venezuela y de alguna manera también la de Bolivia. Pero aún así, a propósito de lo que preguntaba Connie, lo que discutíamos más temprano con Pablo Vidal de Revolución Democrática, ¿qué va la idea? ¿Qué va la sensación de que es como a regañadientes se cede, pero no hay ninguna convicción? O sea, se anuncia la firma el 15 de noviembre y 4 o 5 horas después la propia presidenta del partido dice que ella va a hacer campaña por el no, que ella, o al menos que ella va a votar por el no. Entonces, pareciera que el mensaje es un tanto confuso ahí. Ya, pero es legítimo que hayan personas que quieran votar por el no, inclusive la presidenta de mi partido y otros que dentro del mismo partido queramos por el sí. Entonces, que nos tiene que ver con una cuestión de legitimidad, tiene que ver más bien con una cuestión del mensaje que se transmite, de claridad en el mensaje. No, yo te entiendo, pero lo que hay también es una cesión evidente, porque como te digo, en Chile Vamos tampoco es que nosotros estuviéramos impulsando desde antes esto. Entonces, obviamente ahí hay una cesión. ¿A raíz de qué? Del diagnóstico que hemos hecho en estos últimos 40, 50 días, que sí, es necesario generar ese nuevo pacto social de futuro, en donde quepamos todos, inclusive aquellos que no se quisieron sumar al acuerdo, porque esa es la diferencia que tenemos con aquellos que no se sumaron al acuerdo. Ellos quieren que nosotros no estemos y nosotros queremos que estén todos. Esa es una diferencia radical en el fondo de quienes quieren más democracia y quienes no quieren más democracia. Entonces, adentro de Chile Vamos van a haber personas que van a decir no por una cuestión estratégica alguno, otros porque realmente creen que se podía hacer una reforma y no era necesario partir de una completamente nueva, y eso me parece que está bien. Entonces, no es que sea regañadientes la discusión de hoy día, porque no alcanzamos a acordarlo todo ese día. Y hay algunos de los aspectos que sí son importantes, se están discutiendo en estos días. Entre ellos,
cuotas de mujeres, qué lo pasa con los pueblos indígenas, pero ya hay como un 95% de acuerdo. Faltan estos puntos que no son para nada pequeños, No, son pues, súper relevantes. O sea, Porque o son sea, parte de la legitimidad. como del proceso- controladores de una empresa, ese 5% Claro. podría ser clave. No, y Es parte, clave, y, es clave. y en esto se juega la legitimidad del tema. Yo también creo lo mismo, y por eso varios estamos impulsando a que salga ese acuerdo. Tienen plazo todavía de un par de semanas más, y han estado las aperturas y las generosidades también de nuestro sector, y espero lo mismo también de la oposición en generar ese consenso. ¿Tú estás de acuerdo con una convención paritaria? Yo estoy de acuerdo con que tú puedas poner candidaturas que sean paritarias, es decir, que tengas 50-50 para tener que levantar los candidatos. 50 Como hombres, 50 elegibles, mujeres. pero Exactamente. no con escaños asegurados. Es que si tú pones escaño asegurado, en el fondo es una manera de cambiar la voluntad ciudadana. Y el típico argumento que se ocupaba para por qué hoy día tenemos 60-40 en las candidaturas de los diputados es porque los partidos generaban trabas artificiales a las mujeres. Ponían galletas también. Y ponían también galletas. Entonces, pero cuando tú pones al lado la posibilidad de que los independientes puedan organizarse por sí mismos y los pones exactamente al mismo nivel que los partidos, votas esa barrera. Entonces, no me parece que sea igual que la situación de los diputados o los senadores. Entonces, poner 50-50 de candidatos más la alternativa de los independientes creo que es una manera de sobrepasarse de esa discriminación que se hacía hacia las mujeres. Jaime Belolio, cuando el ministro de Hacienda hace un anuncio como el que hace, evidentemente no habla por sí solo, habla a nombre del gobierno. Pero cuando el presidente mantiene el silencio que mantiene, también queda la sensación de que en el fondo no hay una total convicción por parte del gobierno respecto de la fortaleza del anuncio. Dicho de otra manera, que en el fondo se le entrega más protagonismo al ministro de Hacienda del que históricamente uno hubiese imaginado que el propio presidente de la República le habría entregado alguna vez. Da lo mismo si haya sido Felipe Larraín o no. ¿Cómo interpreta usted el hecho de que el presidente más bien figura por ausencia que por grandes anuncios en estos momentos? Bueno, en otra época, un tercio de ese paquete lo habría anunciado el presidente en cadena nacional. Seguro, pero lo que pasa es que no estamos en esa otra época, no estamos en una época de normalidad, sino que estamos en una época de una crisis en donde la figura del ministro Briones ha permitido que haya mayor consenso, que haya mayor acercamiento entre la oposición y el gobierno, y también que haya más banda ancha por parte de la ciudadanía para escuchar ese mensaje. Y por tanto me parece muy bien ese diseño, en que sea el ministro Briones el que pueda anunciarlo, el que pueda contar todo esto para que tenga mayor apertura por parte de la ciudadanía y mayor credibilidad entonces. Pero es obvio que el presidente está detrás de la medida. ¿El nivel de popularidad que tiene el presidente hoy día es una ayuda o es un problema? Bueno, ya pasaba antes que los gobiernos tenían esta dificultad de llevar adelante su agenda legislativa dependiendo cuán populares eran o no con respecto a la ciudadanía, y no necesariamente se tenían la mayoría dentro del Congreso. Yo creo que esa es una de las cosas que hay que discutir en esta nueva Constitución. Que hay presidentes o presidentas que tienen popularidad cuando ganan como presidente, pero no tienen la suficiente fuerza al interior del Congreso, y termina ocurriendo que somos casi como un sistema semiparlamentario, pero sin las herramientas de los sistemas parlamentarios para poder bajar la tensión en momentos de la crisis como la que hemos tenido en estos días. Y yo me imagino que más adelante, cuando ya podamos empezar a aplicar alguna de las medidas que ha dicho el ministro Briones, empiece a mejorar la situación, digamos. Pero por supuesto que tener un gobierno o un presidente con muy baja adhesión significa un problema para que te escuchen, para que tú puedas generar consenso al interior del Parlamento. Entonces hay figuras que ayudan a eso, y el ministro Briones creo que lo ha hecho muy bien. ¿Y el presidente ayuda o estorba? Puesto en los mismos términos, digamos. Es que yo no ¿Es diría... una ayuda o es un problema? Entonces no un estorbo, porque puede ser Sí. ofensivo y no es la idea. ¿Es una ayuda o es un inconveniente? No, a mí me parece bien el diseño en donde el presidente esté en un segundo plano, pero evidentemente él está completamente informado, y es la razón por la cual se pueden proponer estas cosas. Los ministros obviamente siguen instrucciones de lo que hace el presidente. O sea, esto se hace con el presidente y no a pesar del presidente. Por supuesto que se hace con el presidente, y me parece bien que el diseño, como te digo, sea poner adelante a aquellos ministros que permitan favorecer, primero, que las personas nos escuchen más y generar más diálogo, porque es lo que necesitamos en estos días. Y probablemente nos va a faltar todavía. Y muchos días más, así y es. muchos días más. Paciencia, y vamos a ver si se dan de vacaciones los parlamentarios, porque así como vamos, ni los parlamentarios, ni los ministros, Sí, ni los periodistas. Ni los periodistas. Yo sé que esto no le importa a nadie, pero nosotros llevamos 11 semanas seguidas de Congreso, cuestión que no había pasado nunca desde el 90.
Algunos momentos han sido súper convulsionados y otros han sido mejores. Y yo también lo que esperaría dentro del ámbito parlamentario es que todos estemos a la altura. Y estar a la altura significa no caer en falsas promesas, ni demagogia, ni populismo, pero al mismo tiempo estar abiertos a revisar tus propias ideas, tus propios prejuicios, tus propias convicciones para ponerte a dialogar. De eso se trata el Parlamento, es parlamentar, es ponerse en la posición del otro para ver sus argumentos. Yo creo que nos faltó durante demasiado tiempo eso adentro de nuestra política chilena. Gracias, Jaime Belolio, por conversar esta mañana también con nosotros aquí en Infinite Mega Plus. Muchas Jaime gracias a Belolio, diputado de la UDI, también esta mañana con nosotros.